Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Lorena García y estoy como todos los martes a las 4 de la tarde con ustedes para platicar un poquito de cine europeo. Quiero agradecer, como lo hago siempre, a la Universidad Pedro de Gante, que nos da este espacio por el cual podemos llegar a ustedes, al rector, el señor Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, ponernos a su disposición en nuestras líneas en cabina 81 86 03 36 02 y el 81 86 03 36 03. Por supuesto, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, Radio UPG Oficial, y Facebook y YouTube, Radio UPG, y nuestra estación de radio en línea www.radio.upg.mx. Voy a retirarme el cubrebocas porque aunque debemos de usarlo, no se escucha bien con él. Emilia, Emilia Alfaro Cruz, quiero agradecerte tu presencia. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación y Desarrollo Organizacional y secretaria ejecutiva bilingüe. Actualmente cursa un diplomado en Psicología Criminal y, por supuesto, una aficionada y amante del cine. ¿Es así, Mili? Gracias, sí, muchas gracias por invitarme. No, no, al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Seguramente vamos a tener un programa muy bonito. Ojalá que el público le guste. Vamos a agradecer, Mili, también a todas las personas que nos ven, que nos dan like o nos siguen en Instagram, nos mandan saludos, nos hacen preguntas o nos hacen sugerencias. Como siempre les digo, todo lo que ustedes nos hagan llegar será tomado en cuenta, ya sea en este programa o en programas posteriores, ya que este espacio es por y para ustedes. Tengo la costumbre, Mili, si alguna vez has visto el programa te habrás dado cuenta, de empezar con un pequeño resumen del programa anterior, con el propósito de quien lo vio se ubique en lo que hablamos y quien no lo vio, pues tenga idea de lo que tratamos. En el programa pasado hablamos del género biopic o biografías. Biopic viene de la palabra inglesa biography y picture, que significa en español pues prácticamente biografía, y son películas cuando se llevan al cine que se encargan de narrar la vida y obra de personajes o grupos de personas que por alguna razón interesan al público. Originalmente, pues tú lo sabrás, las biografías eran de grandes políticos o de personajes de la historia, pero en los últimos años se han diversificado al deporte, las ciencias, la música, el arte e incluso, fíjate, a los asesinos en serie o psicópatas. Eso es bien interesante. Una de las características más interesantes y definitivamente incambiable del género biografía es que son hechos sucedidos en la vida real. Esto le da mucho más interés al biopic, ya que no impacta igual un suceso tomado de la mente de un escritor o de un guionista que uno tomado de la realidad. Desafortunadamente, en el caso de criminales, la realidad da mucho material para seguir haciendo este tipo de biografías. La semana pasada tuvimos como invitada a la licenciada Carmen Castañeda. Estuvo muy interesante el programa porque ella puntualizó de manera muy clara la diferencia entre un psicópata y un sociópata y las características que comparten o los diferencian a este tipo de sujetos, así como la influencia que la formación en la infancia tiene en esto. Platicamos de algunos de los asesinos más controvertidos en la historia. ¿Tú recordarás alguno? De Ted Bundy, por ejemplo, de Charles Manson, Fíjate que Charles Manson es un caso impresionantemente bueno, pero desafortunadamente nunca se ha llevado al cine. Pero es una biografía que valdría la pena llevarse al cine, porque bueno, además atacó a la esposa del que fuera y es director de cine, Roman Polanski, uno de los grandes directores europeos, que aunque ha hecho la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, pues tiene sus orígenes en Europa. El caso de Charles Manson fue un caso muy curioso, porque a pesar de que él no tocó a nadie, no mató a nadie, ni siquiera estuvo en la casa, él acabó cargando con la mayor parte de la culpa por ser el autor intelectual de lo que varias mujeres hicieron en lo que fuera la casa de la entonces esposa de Roman Polanski, si no me equivoco se llamaba Sharon Tate. Era una actriz joven y muy bonita,
que estaba en Beverly Hills haciendo una fiesta con 5 o 6 invitados cuando llegaron estas personas lideradas por este sujeto, Charles Manson, y bueno, hicieron ahí una masacre. Charles Manson murió hace unos cuantos años, no hace mucho que murió, pero sí, es un biopic que no, es un posible biopic que no ha sido llevado a la pantalla, pero sí fue llevada a la pantalla, por ejemplo, la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, una de las novelas más importantes del cine americano, que se trata de los asesinatos de los Clutter. Los Clutter era una familia de granjeros, era el papá, la mamá, 2 hijos que vivían con ellos y 2 hijas que estaban de visita en la casa, y bueno, 2 tipos, Dick y Perry, que eran expresidiarios, los masacraron sin aparentes razones. No sé si recuerdes tú algún otro caso que pudiera ser una biografía. ¿En Snowtown? El Snowtown, ese fue Australia. En Australia fue un caso muy famoso, totalmente cierto. De hecho, hablamos de eso en el programa pasado. De Masacre en Texas. Masacre en Texas. ¿Quién no ha visto esa película? Fíjate que el de Masacre en Texas no fue, bueno, fue tomada la idea, pero no totalmente, porque realmente el verdadero asesino no mató más que a una persona. Pero se hizo como una secta, o sea, lo referenciaron así como un culto, inclusive ha habido varias... De hecho, se volvió película de culto. Sí. Yo creo que se volvió película de culto. Así. Pero fíjate que el asesino, el que sí fue verdadero, que no fue los loquitos de Masacre en Texas, sí era un hombre totalmente desquiciado. De hecho, nunca estuvo en la cárcel, fue a dar al manicomio. Pero a él fueron a su casa porque una mujer que trabajaba en un bar a donde él iba mucho se desapareció. Entonces fueron a su casa y se encontraron con la sorpresa de que estaba muerta ella, pero no solamente ella, sino que había muchísimos cadáveres. Primero pensaron que los había matado y después se dieron cuenta que él sacaba cuerpos del cementerio al día siguiente que eran sepultados. Con ellos hacía muebles, hacía cintos, hacía bolsas. Que fíjate que, no sé si sabías, pero parte de esta historia, de la historia real, se tomó para hacer El Silencio de los Inocentes. El perfil psicótico, psicópata, sí, de el hombre que hacía todo, justamente forraba lámparas y todo con la piel. Hacía lámparas y hacía ceniceros con las calaveras y se comían los intestinos. De ahí se tomó parte de la idea. Pues ahora te voy a platicar algo que probablemente no sepas. Sí, El Silencio de los Inocentes no se basa en una sola persona. El escritor, en este momento no recuerdo el nombre, estoy tratando de recordarlo, no lo recuerdo en este momento. Antes de escribir El Silencio de los Inocentes, vino al penal del Topo Chico, sí, ¿cómo no? aquí en Monterrey, sí. buscando a un asesino que se llamaba el asesino de Texas. Así es. Que era un hombre que tenía la cara desfigurada. Estando ahí, le llamó la atención un doctor muy elegante, muy propio, muy educado. Preguntó por qué estaba ahí y resultó que el doctor tenía la curiosa costumbre de desmembrar y descuartizar cuerpos y tirarlos en las carreteras de alrededor del estado de Nuevo León. Estuvo platicando con él y de ahí tomó de Masacre en Texas, sí, y también de este tipo que se apellidaba Ballí, se llamaba Alfredo Ballí, no recuerdo el segundo apellido. Él estuvo 30 años en la cárcel del Topo Chico, salió en el 2000, abrió un consultorio médico en el número 123 de la calle Talleres, en la colonia Talleres, y consultó ahí del 2000 al 2010, año en que murió. Sí, señorita. Qué bien. Eso sí no lo sabía, pero lo sí, demás... Así es histórico esto. Sí, pero sí tiene razón que realmente El Silencio de los Inocentes no fue tomado de una sola parte. Tomó pedacitos y bueno, es un personaje extraordinario que además fue una de las mejores actuaciones de Anthony Hopkins, con la que se lanzó a la fama de una manera tremenda, y de esta chica... Se me fue el nombre, pero si alguien del público lo recuerda, échenos una llamadita o mándenos un mensaje. Y gracias a eso salieron, infinidad de series, inclusive secuelas. No, fue una película muy productiva, inclusive desde el punto de vista comercial. Así es. Vamos a pasar, Mili, al segmento de recomendación de la película de la semana pasada. Al final de cada programa recomiendo alguna película que tenga que ver con el tema o que a mí me haya parecido interesante. Y se trata precisamente de la vida de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más sanguinarios de Estados Unidos. La película se llama Mi amigo Dahmer. Y bueno, ojalá que la hayan podido ver. Si tienen cualquier duda, pregunta, sugerencia, háganoslo saber.
Vamos a pasar a la sinopsis y reseña de esta película. Es relativamente reciente, del 2017, es fácil de encontrar, está en las plataformas de internet y trata sobre la adolescencia y juventud de Jeffrey Dahmer, quien, como ya lo dije, se convertiría en uno de los asesinos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. El autor del libro en que se basa la biografía de Dahmer, llamado El carnicero de Milwaukee, fue John Bagdorf, compañero de la escuela de Dahmer durante los años 70. Estudiaron juntos en la escuela Eastview y en la escuela Revere años después en la localidad de Bath, Ohio. Desde niño era muy reservado y alejado de sus compañeros, tenía una incapacidad absoluta para empatizar con los demás, una característica muy propia de los asesinos, de los psicópatas. Según la película, su madre tenía serios problemas de adicciones y demás, y el padre lidiaba con mucha dificultad con estos problemas. En su adolescencia demostró una fascinación muy extraña hacia los animales muertos, a los que recogía de las carreteras para guardarlos en frascos con ácido hasta que se deshacían y se convertían en huesos. Que también los mataba, era otra, o sea, ponía Pero trampas. fue como que la segunda etapa, ¿no? Primero lo recogía, sí. pero poco a poco fueron escalando sus comportamientos psicópatas o sociópatas o agresivos, pero sí, en una etapa posterior empieza a matar animales. Por cierto, ¿sabes que esta cinta fue rodada en gran parte en la casa donde él vivía en Akron, Ohio? Ah, sí, eso no lo sabía, fíjate. Sí. Qué interesante. Así es. Y dentro, pues, de todas las características que tiene, a mí me sorprendió mucho porque obviamente, como sabes, el actor que interpreta a Jeffrey Dahmer, que ahorita te voy a decir quién es, que lo hizo magníficamente bien. Ross Lynch. Exactamente, sí. Ross Lynch, tiene, además de tener un gran parecido, que bueno, ya hablaré de parecido eso, físico. Aquí hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Dentro de los rasgos psicópatas, de los psicópatas integrados, se encuentra, como te mencionaba, que hay la psicomorfología facial, no sé si recuerdas, sobre todo los rasgos de las comisuras de los labios, etcétera, ¿no? Pero aquí me llamó algo muchísimo la atención, que es la esclerótica, que es lo blanco de los ojos. En las personas que tienen cierta psicosidad o que son asesinos seriales, regularmente cuando tienen la vista fija, cuando haces hacia arriba pues se ve, pero cuando tienes la vista normal hacia adelante, se muestra la luna debajo de los ojos, o sea, de lo que es pues el iris y la pupila. Curioso. Y eso también lo lograba tener en ciertos momentos, yo creo que cuando más estaba en el papel. Probablemente cuando la mente está maquinando esas cosas haya rasgos físicos que lo denoten. Esto lo sabes obviamente por lo que estás estudiando de criminología. Así es, y eso me llamó la atención, o sea, cuando vi la película dije, wow, ya que vi las fotografías del verdadero Jeffrey Dahmer. También se nota muchísimo, sobre todo cuando hay fotografías de su juicio, se le nota muchísimo. Fíjate que esta película llamó mucho la atención precisamente por la actuación de este joven, pero a mucha gente se sintió como desilusionada porque esperaban ver los asesinatos de Dahmer, y en la película no mata a nadie. En la película simplemente se ve cómo se va formando la personalidad de un asesino en serie. En alguna época logró adquirir, porque decíamos que era muy introvertido, pero logra adquirir cierta popularidad en su escuela, ya que recurría, si viste la película obviamente te diste cuenta, a comportamientos exagerados y grotescos para ganar amigos. Por algún tiempo lo logró, hasta que se aficionó al alcohol y se aisló nuevamente, y es entonces cuando se empiezan a detonar sus problemas mentales, y bueno, terminó siendo asesino. Era gay, de hecho mataba hombres. Generalmente los conocía en antros gay o en lugares de ese tipo. Mató a más de 17 hombres, con los que además practicaba el canibalismo, la necrofilia y la preservación esquelética. Es una obra fascinante y perturbadora a la vez, aunque como te decía, alguna gente se sintió decepcionada ya que no es sangrienta y no relata ninguno de los crímenes perpetrados más tarde por el que, como lo dijimos, sería llamado el carnicero de Milwaukee. A Dahmer se le atribuyeron estas palabras en la cárcel antes de morir. Si las dijo no, quién sabe, pero dijeron que las había dicho. Este es el gran final de una vida malgastada, y el resultado final es abrumadoramente deprimente. La historia de una vida patética,
enferma y miserable, nada más. Si dijo esto, bueno, pues tal vez tuvo un asomo de lucidez. Fue una película muy alabada por la crítica, ya dijimos que precisamente por el papel de Rod Lynch, que por cierto vamos a hablar un poquito de él. Es un actor, cantante, músico, compositor y bailarín estadounidense muy conocido por su papel en diferentes series de Netflix y obviamente su interpretación en el papel de Jeffrey Dahmer en esta película. Alex Wolff interpreta a John Bagdell, que es en la vida real un actor y músico estadounidense conocido por ser el baterista de la banda The Naked Brothers y además como actor en una serie de Nickelodeon. Ha participado en muchas películas, entre las que se encuentra la que nos ocupa esta tarde. Y bueno, John Bagdell fue el amigo de la infancia y de la adolescencia de Dahmer que escribió su historia. El director de esta película, Mark Meyers, pues no es muy conocido. Prácticamente se le conoció por la buena dirección en esta película, Mi amigo Dahmer. Bueno, terminamos ya la sinopsis, la reseña de la película. Ojalá la hayan visto. Si no la vieron, pues véala. Es una película que si usted dice no me gusta la sangre, no me gusta... No hay sangre, no hay crímenes. Y sí es muy interesante el asomarte un poquito a cómo puede un niño o un adolescente ir cambiando para convertirse en un asesino de esta magnitud. Bueno, en esta ocasión, bueno, estamos hoy, ni más ni menos que en 2 de noviembre, día en que se celebra, aquí está la prueba, la fiesta de Día de Muertos o la celebración de los fieles difuntos. En esta ocasión, por coincidir el programa con esta festividad, hablaremos sobre directores europeos ya fallecidos con el propósito de rendir un modesto homenaje a su memoria, recordando un poquito de su vida y obra. Pero antes, Mili, de estar en esto, me gustaría hablar un poquitito, ya que la oportunidad se presta, sobre la importancia y el significado de la celebración del Día de Muertos en México, en nuestro país. El culto a la muerte es una celebración, lo sabes por supuesto, prehispánica, y era uno de los elementos básicos de la cultura. Al morir, la persona se le envolvía en un petate y así se le sepultaba. Los familiares organizaban... bueno, mira, de ahí viene lo de no tiene ni un petate para quedarse muerto. No tiene dónde caerse no tiene dónde caerse muerto o algo así. Bueno, pues venía de que los enterraban en un petate. Los familiares organizaban un convivio con comida y bebida y de esa manera despedían al difunto y lo guiaban en su recorrido al Mictlán, que era el inframundo de la cultura mexica. En el Día de Muertos se cree, hasta la fecha, de alguna manera, que los difuntos regresan a visitar a sus familiares, por lo que se ofrecen altares con fotografías, comida, flores, generalmente cempasúchil, exacto, y bebidas que fueran del gusto de la persona fallecida. Con los años, esta celebración propia de los mexicas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos indígenas de nuestro país, se fusionó con los rituales religiosos traídos por los españoles y se trasladó la fecha al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del cultivo del maíz, que bueno, además era el alimento básico de la comida mexicana. Los elementos presentes siempre el Día de Muertos pues son las calaveras de azúcar, el pan de muerto, el mole, el tequila, las flores de cempasúchil, velas, así como olorosos inciensos que adornan los altares de muertos y las tumbas en los cementerios, que son visitados por miles de personas cada 2 de noviembre que acuden a rendirle un tributo a sus seres ya fallecidos. Una tradición mexicana que sin duda vale la pena conservar. Y tan es así que bueno, ya obviamente somos conocidos a nivel mundial gracias a esta cultura. Y bueno, si hablamos de Coco y de otras tantas películas, que además han ayudado a que esto se difunda. Así es. Y que no lo ven ya como algo macabro, sino como lo que es algo más espiritual y Sí, no es, de hecho no es macabro, no. Al contrario, es una especie de tributo, de homenaje lleno de vida. Bueno, ahora pero sí. En otras culturas lo ven así como ¿por qué tendrán calavera? Me ha tocado que... Bueno, es que nosotros estamos acostumbrados, desde Guadalupe Posadas, con
con sus calaveras y con sus, ¿cómo se llama la obra Cumbre de Guadalupe Posadas? No, La Catrina. la Catrina. El mexicano está acostumbrado, el mexicano despide a los muertos con un mariachi. Por supuesto, pero en la mayor parte del mundo no es así. Entonces, No. ver que tenemos calaveritas de azúcar. Que nos comemos al muerto en un pan. Imagínese usted y nos asustamos de Jeffrey Dahmer. Cuéntame tú. Bueno, ¿qué te parece si vamos al tema de nuestro programa del día de hoy? Que habíamos dicho ya, son algunos de los directores europeos de los mejores fallecidos, pero bueno, Europa abarca muchos países y por supuesto muchos más directores famosos. Solamente haremos mención por esta vez de dos de nacionalidad italiana, dos de nacionalidad francesa y dos de española, y aún dentro de estos son tantos que tuvimos que hacer una selección de los que a nuestro criterio fueran los más emblemáticos, respetados, conocidos, sin demérito obviamente de los que no se mencionan. La verdad es que fue una tarea titánica el poder escoger entre tantas gentes tan notables que han hecho tantos aportes al cine, pero bueno, nos hubiera llevado muchos programas si tuviéramos a más. Vamos a empezar con un director italiano, Bernardo Bertolucci. ¿Nos quieres platicar un poquito de él? Perdón, pues Bernardo Bertolucci era un gran maestro del cine italiano, por supuesto, muerto a los 77 años en la ciudad de Roma. Además de director, fue productor y guionista. Nació en Parma, Italia, en 1941. Fue hijo de un poeta de nombre Attilio Bertolucci, que era historiador, crítico de cine italiano, y su madre era australiana de nombre Ninetta Giovanardi. Así es. Empezó a escribir a la edad de 15 años y bueno, recibió premios por esto. Trabajó como asistente al famoso director italiano Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, sí. Ajá. En la película de Agatone en 1961. Y aunque inicialmente pues su intención era convertirse en poeta, muy pronto renunció a esto en aras del cine, por supuesto, y ya a los 22 años dirigió su primer largometraje, que era La Comadre Seca. Fíjate que ya que mencionas al director Pierpaolo Pasolini, quiero comentar que hoy precisamente cumpleaños de muerte. Ah, sí. Hoy 2 de noviembre muere Pierpaolo Pasolini, uno de los más grandes directores del cine italiano, representante del neorrealismo. Hice aquí algunos apuntes respecto a él. Fue un cineasta muy importante, tan controvertido como exitoso, uno de los exponentes, como lo dije, del neorrealismo italiano. Una de sus películas más conocidas es Teorema, pero me gustó mencionar otra, Medea, porque en ella trabajó la famosísima soprano griega María Callas, conocida como La Divina. Hay muchísimas más películas de Pierpaolo Pasolini. Si a usted le gusta el cine de verdad, busque a este director italiano, uno de los grandes del cine, y quien ya vimos aquí que Bernardo Bertolucci tuvo la suerte de trabajar con él. Y bueno, en la película Catone lo comentabas tú, pero fíjate que en el año de 1972 hace una película Bertolucci que causa muchísimo controversia, que se llamó El último tango en París. El protagonista fue el actor norteamericano Marlon Brando y la actriz francesa Romy Schneider. La película trataba sobre Paul, Marlon Brando, que se enfrenta al suicidio de su esposa, dominando física y emocionalmente a su amante, una joven de solo 19 años, Jane, Romy Schneider. Hay algunas escenas sexuales que causaron mucha polémica, también dada la edad de la actriz. La película fue retirada de las salas de cine por la Comisión de Censura de Italia. Sin embargo, un tiempo después pudo ser vista en los cines sin cortes. Fíjate que este director tuvo varias demandas a causa de esto, no solamente por los censores de este tipo de películas, sino por la propia actriz. Así es, porque en la escena de la manteca justamente surge un abuso sexual que ella no estaba avisada. Así es. Y él lo hizo a propósito para que la situación fuera tan creíble como lo fue. Entonces, bueno, pues más allá de todo es una película verdaderamente controversial, no sé si sea buena, no sé si sea mala, pero sí muy importante dentro de la filmografía de este actor que muere en Roma, Italia, el 28 de noviembre del 2018. Como información extra, además de su película El último tango en París, fue director del Conformista, Novecento, El último emperador, por la cual ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Guión Adaptado,
Belleza robada y Soñadores, entre otras. Estas películas aumentaron su fama, convirtiéndolo en uno de los directores del cine italiano más famoso y respetado en el mundo, Bernardo Bertolucci. Vamos ahora a otro grande, considerado el cineasta más importante de la posguerra a nivel mundial, director de cine y guionista italiano, Federico Fellini. Quien haya visto cine italiano no puede desconocer este nombre, uno de los directores más famosos y singulares del siglo XX. La visión, fíjate que era tan curiosa la visión de Fellini, tan singular y original, que introdujo su propio adjetivo dentro del vocabulario del mundo cinematográfico, de tal manera que hay algunas escenas en el cine que la gente, o los críticos, o los especialistas del cine pueden decir, mira, esto es muy fellinesco, o esta actuación es muy fellinesca, o esta toma es muy fellinesca. A ese grado llegó Fellini. Y fíjate que esto felinesco se utiliza en el cine para referirse a las escenas que han sido alteradas al agregar imágenes de alucinaciones. Esa es la característica principal. Exactamente, ambientes extraños, oníricos o alucinantes. Así es. Que me recuerda un poco a que de hecho hablábamos de se me fue el nombre. ¿Buñuel? Sí. Buñuel todavía iba un poco más allá. Bastante más allá. Tomaríamos en cuenta que Federico Fellini estaba un poquito más inclinado al neorrealismo italiano, mientras que definitivamente Luis Buñuel era surrealista, y yo creo que ha sido el surrealista más grande que ha habido, con un aporte al cine bastante extraordinario. Este personaje nace en 1920 en la provincia de Italia, en Rimini. Luego se muda a Roma en compañía de su madre y su hermano, en donde sobrevivió vendiendo chistes, historias y caricaturas a una revista muy importante entonces que se llamaba Marco Aurelio. Era una revista humorística. En los años 40 deja su carrera como escritor en revistas para dedicarse a escribir guiones cinematográficos. Fue entonces cuando cuenta con el apoyo del director también italiano, el gran Roberto Rossellini, uno de los fundadores precisamente del movimiento neorrealista italiano. En un programa posterior hablaremos de las corrientes cinematográficas y ya platicaremos con más detalle de esta, igual que de otras. Unos años después participa como co-guionista en una de las películas consideradas la obra maestra del cine italiano, Roma, Ciudad Abierta, que también fue de Roberto Rossellini, en la que tuvo la suerte de intervenir Fellini, por lo tal tuvo una crianza cinematográfica maravillosa. Entonces escribe guiones para otros directores como Alberto Lattuada y Pietro Germi, y debuta como director de Lattuada, pero como en la compañía de Alberto Lattuada, con Luces de Variedad, en 1950, y es hasta 1951 cuando dirige su primer película en solitario, El Jeque Árabe, protagonizada por el cómico Alberto Sordi. Fue entonces cuando Fellini tiene un encuentro con Nino Roti, el músico que habría de ser su compañero el resto de su carrera, realizando las bandas sonoras de todos sus films. Y tú sabes que en ese tipo de películas, como en muchas, pero en este tipo de películas la música tiene muchísimo que ver. Sí, dice mucho. Sí, yo creo que muchas veces es más fácil acordarnos de alguna música de una película que del director mismo, o a veces hasta de los actores, porque la música es la que te lleva. Claro, si es una película romántica, por el romanticismo; si es una película de terror, es la que te crea el suspenso, y si es una película de este estilo, del neorrealismo, del surrealismo, te lleva por ese camino, definitivamente. Te da el ambiente, es ambientación al final. Bueno, un actor y gran amigo del cineasta, el famosísimo Marcello Mastroianni, trabajó en él en alguna de sus más famosas películas, entre ellas La Dolce Vita y 8,5. La enorme personalidad cinematográfica de Fellini siempre estuvo presente en sus encuadres, diálogos, temáticas sobre lo onírico, lo decías tú, la crueldad, la felicidad, la desolación, lo extravagante, el humor, la provocación, se desbordaban en la mayoría de sus films. Ganó 4 Oscar a la mejor película por La Estrada, Le Notli di Cabiria, 8,5 y Amarcord, así como un Oscar honorífico a su trayectoria profesional en el año de 1993, además de otros premios como el BAFTA, que es otorgado por la Academia Cinematográfica Inglesa,
La Palma de Oro, que entrega, la Palma de Oro entrega, se me fue el premio que da, pero bueno, el León de Oro, bueno, no, perdón, la Palma de Oro es del Festival de Cannes y el León de Oro es del Festival Internacional de Cine de Venecia. Trabajó con los actores y actrices más famosos del cine italiano, y algunos incluso le deben su fama, como Anita Ekberg, Sandra Milo, Anoka Aimé, Claudia Cardinal, Silvia Coscina, Roberto Benigni, entre otros. Muere en Roma el 31 de octubre del año 1993. Es imposible, Mili, resumir en unos renglones la vida y obra de Federico Fellini como de Bernardo Bertolucci. Requeriría un programa completo hablar de su trascendencia e importancia en el cine. Por hoy nos conformamos con abordar el tema de manera superficial y con el propósito de brindar, como lo dijimos al inicio, un homenaje a algunos de los directores más importantes de Italia y del mundo. Bueno, vamos ahora a platicar un poquito sobre los directores de Francia, dos directores. Pues volvemos a lo mismo, son muchísimos. Fue un verdadero problema escogerlos. Tratamos de guiarnos por considerar que son algunos de los más emblemáticos del cine galo. Empezamos por Jean Renoir, director de cine, guionista y actor francés. Nace en París en 1894 y fue el segundo hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Estudió en un colegio privado en París, fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, en donde fue herido en una pierna, cosa que le valió cojear toda su vida. En 1924, fíjate que realizó un guión para una película dirigida por Albert Dieudonné, perdón. Sí. Su primer largometraje se llamó La Fille de Loup, donde participó su esposa André Magdeleine Weitchiel, que había adaptado el seudónimo de Catherine Hesselin. Exactamente. Y en el 1926 se lanza a una ambiciosa empresa produciendo la famosa obra de Emilio Zola que se llamaba Nana. Nana, sí. En el periodo realista de Jean Renoir, el realismo, es una corriente de cine francés que pues ya platicaremos. Sí, claro, acerca de ella porque forma parte de las distintas corrientes de cine que mencionábamos hace ratito. Este es el realismo, está el neorrealismo, está el surrealismo, está la nouvelle vague, en fin, hay muchísimas corrientes, pero pues esos son para varios programas. Sí, es lástima que tenemos tan poquito tiempo. Pues sí, así es, sí, y se va rápido además. Y el compromiso de este realismo de Renoir pues es Tony, en donde... Sí se denota, fíjate, en esta película. Este cineasta pues usó escenarios naturales y denuncia la explotación de los inmigrantes del sur de Francia. Yo creo que eso fue un tema bastante controversial también, porque pues a nadie le gusta que saque sus trapitos al sol. No, lo que pasa es que precisamente el neorrealismo, hablando así por encimita de él, trata precisamente de hacer un cine, valga la palabra realista, un cine comprometido con la sociedad, un cine comprometido con los acontecimientos políticos, con los acontecimientos sociales, y un cine en el que se usen los menores elementos que no sean naturales. Es decir, se trata de usar la menor cantidad de cámaras posible, se trata inclusive de usar actores y no actores, de usar la luz del sol, evitar los ambientes dentro de los sets, que todo sea lo más natural posible y que de alguna manera sea un cine muy parecido a la realidad, a la vida diaria, y tome en cuenta los problemas de cada día. La obra de Jean Renoir se realiza entre los años de 1930 a 1950, fue antes de que venga la nouvelle vague, y en 1936 empieza a filmar películas con un abierto contenido político, a lo que comentábamos ahorita, como, pronúncialo tú hablas francés. La Vie Samuel y El crimen de Bessie-Lange y La Marsellesa, por supuesto. Antes de la Guerra Mundial filma La Gran Ilusión, en la que enviaba un mensaje de paz al mundo. En 1939 rodó La Regla de Oro, la que se puede considerar su obra maestra, en donde se adelanta a los valores morales y toca el tema de las costumbres de la sociedad francesa sin ninguna condescendencia. Este tipo de directores suelen ser muy críticos y muy despiadados con lo que no les gusta. En el año 1940 se exilia en Estados Unidos y filma algunas películas de propaganda como Esta tierra es mía, y adaptaciones literarias como Memorias de una princesa.
En los años 50 regresa a Francia y graba alguna de sus últimas películas. Muere en Beverly Hills el 12 de febrero de 1979. Hay que recordar que la convulsión que propiciaron las guerras en Europa hicieron que muchos directores, actores, cineastas, escritores, pintores y demás se salieran de Europa. Y bueno, para los cineastas, para los actores, para las actrices, Hollywood pues era un verdadero paraíso, ya que empezaban los estudios alrededor de 1920, un poco antes. Hollywood necesitaba talentos. Hay que tomar en cuenta que el cine empieza en 1895 en Europa, en Francia. Entonces era gente que ya, aparte el teatro estaba mucho más adelantado en Europa que en América. Era gente que venía ya con preparación teatral, con preparación cinematográfica, y Hollywood necesitaba este tipo de personas, y este tipo de personas necesitaban Hollywood para hacer sus producciones. Entonces la verdad es que era una tentación tremenda. Por lo tanto, muchos de ellos hicieron su carrera aquí. Un emblemático del cine de comedia, Charles Chaplin, el 90% de su carrera lo hizo en Estados Unidos. Bueno, vamos a platicar ahora de Louis Malle, camarógrafo, guionista, documentalista y director de cine, también francés, nacido en Tumeries, departamento de Nord, Francia, en el año de 1932. Provenía de una familia de clase acomodada e industriales del azúcar, y a los 14 años le gustaba tanto el cine que se inicia a filmar con una cámara casera de 8 milímetros. A pesar de la oposición de su familia, este inicio marcaría la vocación de toda su vida. En 1907, que él tiene una entrada al cine muy curiosa, porque en 1955 fue asistente de dirección y camarógrafo en el barco Calypso de Jacques Cousteau. En el documental El Mundo del Silencio, que les valió la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En ese tiempo empezaba en Francia el movimiento abanderado, entre otros, por Jean-Luc Godard de la Nouvelle Vague, pero Malle no participa en este movimiento y sigue filmando, conservando su estilo. Louis Malle fue de los pocos que se quedaron fuera de los movimientos de vanguardia que en ese momento pues se presentaban en el cine, sobre todo en Europa. En 1956 fue asistente de dirección del también famoso cineasta Robert Bresson en la película Un condenado a muerte se ha escapado, y es después de este adoctrinamiento cuando dirige su primer película, una muestra de cine negro o cine noir. Sí, las películas del género de cine negro o noir suelen girar en torno a hechos delictivos y criminales, con un toque toque del expresionismo alemán. Suele ser en blanco y negro con toques oscuros. Esta película tenía un toque de suspenso muy al estilo hitchcockiano, y en sus películas usaba banda sonora jazzista. Una actriz muy repetida en las películas de Louis Malle fue Jeanne Moreau. Exactamente, una mujer muy guapa y muy buena actriz. Conocido por sus historias de ficción, Malle regresa al cine documental con Vive le Tour. Exactamente, voltea a ver la prueba de los ciclistas más importantes del mundo, y después se adentra en la exótica India en Calcuta y la India Fantasma. Es difícil encontrar constantes estilísticas en el cine de Malle, ya que al director le gusta cambiar. Sin embargo, es innegable que el cineasta se adentra en lo más profundo de la psique humana: el incesto, la prostitución infantil, el suicidio, el adulterio, el asesinato por interés. Son temas presentes en films como Fuegos Fatuos del año 62 o En un soplo en el corazón del 71. Fíjate que este comentario está interesante porque es en una película que se llama La Pequeña, en donde se da a conocer a Brooke Shields en el cine europeo, que luego fuera famosísima en el cine norteamericano gracias a La Laguna Azul, que fue, por cierto, su debut y despedida del cine americano. Pero bueno, antes de eso, Brooke Shields trabajó precisamente con este cineasta francés, que además conoció a la actriz Susan Sarandon, con quien mantendría una relación y con la que filmó una película de toque gasteril que se llamó Atlantic City del año 1980, con la coprotagonización del actor Burt Lancaster. Sin embargo, su mejor film, sin discusión ni duda alguna, fue Adiós Muchachos del año de 1987, una película que realizaría a su regreso a Francia después de trabajar unos años en Hollywood. Esta película
es en parte autobiográfica, ya que trata de un joven judío que se esconde en un internado y que es detenido ahí por la Gestapo. Mel durante su infancia fue testigo de un suceso similar. Por este film recibió el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia. Su última película fue una adaptación de la obra de Anton Chekhov, Vania en la calle 42, estrenada el 25 de enero del 95 en Francia. En el año 1980 contrae matrimonio con la famosa actriz Candice Berman, con quien estuvo hasta su muerte en Beverly Hills en el año de 1995. ¿Te has fijado que tienen en común varios cineastas que se vienen de Europa para América, Ajá. que regularmente fallecen en Beverly Hills? Uh-huh. Y bueno, ya tenemos dos que son de noviembre también, son como datos interesantes. Qué curioso, ¿no? En otro lugar. Pues sí. Bueno, sí es curioso. Y también la contundencia del mes. Así es. Bueno, ahora vamos a platicar de dos directores españoles. No podíamos pasar por alto al más grande director español, que además trabajó mucho en México. Luis Buñuel, exactamente, maestro del cine surrealista, claro. Nacido en Teruel en el año de 1900. Iba con el siglo, decía la gente cuando nacían así. Ahorita tendría 121 años. Bueno, fue un director de cine español, obviamente realizador de excelentes obras cinematográficas, entre las que se encuentran rodadas en España. Filmó muy poco en España, Viridiana, como comentario al margen, estelarizada por la actriz mexicana Silvia Pinal. De hecho, si tú recuerdas, hace unos años, ya bastantes, murió una hija de Silvia Pinal en un accidente automovilístico que se llamaba Viridiana, que era hija del productor de cine Gustavo Alatriste, que fue quien produjo esa película de Buñuel, y Viridiana le puso a su hija por la película esta. Viridiana y Tristana fueron filmadas las dos en 1970. Nacido en España, se nacionalizó mexicano y bueno, la mayor parte de su carrera la realizó entre México y Francia. Aunque nace en Teruel, pasa toda su infancia en Zaragoza, en donde estudia en colegios jesuitas. Era de familia acomodada y tenía la posibilidad, siendo niño, de acudir con frecuencia al teatro, en donde recordaba en algunas de sus memorias haber visto obras como Los hijos del capitán Grant, La vida es sueño, El barbero de Sevilla, Carmen, entre otras, lo que denotaba su gusto por lo artístico y lo clásico. Entre los 12 y 13 años de edad empieza a interesarse por la lectura, leía toda clase de clásicos, aunque confesaba que el libro que más le había impresionado había sido Robinson Crusoe. A los 17 años se va a París a estudiar una ingeniería y fue ahí en donde empieza a participar en el Cine Club de la Residencia e hizo amistad con Salvador Dalí y Federico García Lorca, nada menos, entre otros artistas e intelectuales. Con sus compañeros de residencia hizo sus primeras puestas en escena con Don Juan Tenorio, en donde también actuaban Lorca, Dalí y otros compañeros. A partir de 1922 escribe poemas, cuentos y prosas poéticas en revistas literarias de la época. En este tiempo realiza sus primeros trabajos cinematográficos, ahora sí que sus pininos en el cine. Y en el año 1924 Dalí le pinta su primer retrato y es el año en que termina Buñuel su licenciatura en Historia, deja la ingeniería, estudia Historia y se traslada a vivir a París, cuna del arte en Europa. Bueno, París y Roma era la cuna de todas las manifestaciones artísticas de la Europa de esa época y de la Europa de todas las épocas. Por esa época su afición al cine aumenta, viendo hasta 3 películas diarias. Él dice que veía una en la mañana, una a mediodía y una en la noche. Empieza a interesarse por la corriente surrealista. Es una corriente, así a grosso modo, que utiliza el psicoanálisis freudiano en lo onírico, así como imágenes irracionales o absurdas, desafiando lo tradicional haciendo como deformando la forma de mostrar la realidad. Por esta época se presenta con el famoso cineasta francés Jean Epstein y desempeña el cargo de ayudante de dirección en las películas mudas. Fíjate, estamos hablando de 1926, la película muda Mauprat, y en La caída de la casa Usher de 1928, una obra de terror muy buena de Edgar Allan Poe, La casa Usher. Colaboraba como crítico en publicaciones de cine de revistas importantes
y realizaba pequeñas actuaciones en películas. ¿Tú recuerdas alguna de las primeras películas o de las más importantes de Buñuel? El perro andaluz. Exactamente. Que bueno, también muy básicamente surrealista. Total y absolutamente. De hecho, se considera la obra de arte del surrealismo. Así es. Y La Edad de Oro, que a partir de su estreno, de la del perro andaluz, por cierto, fue todo un éxito, que estuvo en el cine Club parisino, más bien, Sí. 9 meses. Y bueno, desde entonces Buñuel se involucró más que nunca en el surrealismo. Yo creo que una cosa llevó a la otra. Si de por sí él ya tenía como una idea surrealista de hacer las cosas, cuando ve que es un éxito, que a la gente le gusta, eso no nada más es que él buscaba eso, sino que le gustó, fue cuando más Claro, se apropió de la idea y se fue por ese camino. Y la hizo suya, porque claro, realmente no hay más surrealista. Y además él tenía trato con surrealistas, pues Salvador Dalí lo era, que de hecho en ese tiempo ellos tienen un distanciamiento debido a que entonces estaba en su apogeo la relación de Dalí y Gala. Y Gala, exactamente. En 1930, Buñuel viaja a Hollywood contratado como observador por la Metro Goldwyn Mayer. Se trataba nada más de que viera el sistema de dirección norteamericana y tiene la oportunidad de conocer ahí al cómico Charles Chaplin, que como decíamos, siendo inglés había hecho su carrera en Estados Unidos, y al director ruso Sergei Eisenstein. Regresa a España, pero lo sorprende en Madrid el golpe de estado de franquista, que fue alrededor de 1933, donde pues, no se permitía ninguna libertad artística, ninguna libertad de ningún tipo, y además Buñuel estaba totalmente en contra de las ideas conservadoras ultraderechistas de Franco. Así que bueno, unos años después, estando en México, se le ofrece la dirección. Nadie sabía, probablemente, bueno, yo no lo sabía, de películas con Jorge Negrete, El Gran Casino, en la que también aparece la actriz argentina Libertad Lamarque, y empieza su carrera en México. En 1949 dirigió El Gran Calavera con Fernando Soler, en el que supuestamente Fernando Soler la iba a dirigir y actuar, pero al final pues, estaba difícil ahora sí que replicar campanas y andar en la procesión, y la dirigió Buñuel. Pero bueno, no, probablemente tú recuerdes una de las grandes películas mexicanas de Buñuel, muy controvertida. Los Olvidados. Exactamente. Los Olvidados fue una película hecha en México que causó mucha controversia porque hablaba de la marginación, de la pobreza, del olvido, valga la redundancia, de tanta gente. A mucha gente no le gustó, pero bueno, la verdad es que con este film ganó el premio de Cannes a Mejor Director, cosa que lo reivindicó en nuestro país y pasó a formar parte de la élite de los directores. Fíjate que yo conocía a Buñuel, o sea, vaya, su trabajo, claro, cuando estuve en Canal 28. Ajá. Y me tocó ver un cortometraje que nunca había visto. La verdad, desconozco si tiene nombre o no. Era mudo y se me quedó tan grabado que empecé a investigar y empecé a buscar trabajos de él, justamente porque era algo que yo regularmente no había visto. Tenía 19, 20 años, ¿no? Y era algo como muy oscuro a lo que yo veía. Todavía no entendía cuál era el concepto. No, pero es que la verdad es que entender el cine de Buñuel es muy difícil. Muy yo creo que cada quien, de acuerdo a sus demonios, lo entiende. Así es. Ensayo de un crimen, Nazarín, Los ambiciosos, El ángel exterminador, son ejemplos de algunos de las películas realizadas en México por uno de los mejores directores de cine que ha dado España, además llamado padre del surrealismo cinematográfico. Decía Silvia Pinal que en El ángel exterminador, creo que fue en esa, tenían que demostrar una sensación de incomodidad a los actores, entonces les había dicho que se pusieran miel abajo de la ropa y arena encima de la miel y se vistieran. Entonces obviamente esa sensación de la arena y la miel les causaba una incomodidad que el público lo notaba. O sea, tenían unas formas de hacer cine muy curiosos. Muere el 29 de julio de 1983 en la Ciudad de México. Otro director muy importante también español fue Fernando Fernán Gómez, aunque nace en Lima, Perú en 1921, se nacionaliza español. Fue director de cine y teatro, novelista, dramaturgo, actor y guionista. Estudió filosofía y letras en Madrid, era un hombre muy culto, pero deja la universidad al comenzar la guerra civil. Bueno, la verdad es que la guerra civil causa estropicio y medio en España. Deja la universidad al comenzar
la guerra civil, pero su verdadera vocación era el teatro. Después de esto trabajó como actor de cine con la película Cristina Guzmán y ya con un protagónico en la película Empezó en Boda. Estamos hablando de su carrera como actor. Poco después inicia su carrera como director en Manicomio, La vida por delante y La vida alrededor. Se divorció y casó de la famosa cantante española, yo creo que mucha gente la conoce aquí en México, María Dolores de la Pradera, con quien tuvo un hijo, 2 hijos dice aquí, pero yo supe, me tocó conocer casualmente a uno de los hijos. Su mayor éxito lo obtuvo con una pieza teatral llevada al cine, Las bicicletas son para el verano. Toda su vida alternó su carrera como actor, escritor y guionista con la dirección cinematográfica. Dirigió y actuó en 2 exitosas producciones para televisión española, Juan Soldado y la serie El Pícaro. Uno de los más respetados y queridos actor y director español que perteneciera como miembro honorífico a la Real Academia de la Lengua Española. Muere en la ciudad de Madrid, España, el 21 de noviembre del 2007. También en noviembre. Otro de noviembre. Bueno, que los directores en noviembre se cuiden mucho. Por favor. Bueno, ¿qué comentarías tú sobre esto de lo que hemos platicado, Mil? Pues como bien dices, es poco lo que podemos decir en tan poco es. tiempo. Hay muchísimo más que ver, que conocer, que comentar de cada uno. Yo creo que podrías tranquilamente... De su vida, de su obra, de sus películas, de las actrices, de los actores, de sus escándalos, de sus matrimonios, de sus divorcios. Y de las cosas que no se saben, ¿no? Y de todo aquello que hay que buscar ahí en el underground para encontrar que es tan interesante, ¿no? Así es. Yo creo que podrías tranquilamente dedicarle un programa a cada uno. Y yo fácilmente, creo que y nos faltarían datos. Es, nos seguirían faltando tiempo y datos. Pues gracias a ellos es que tenemos tanto que ver, tanto de qué charlar y tanto que comentar en todos los tiempos, y yo creo que van a seguir perdurando por, espero, muchísimos años. Yo creo que estos personajes son ya eternos, y por eso quise yo que hiciéramos una reseña de su vida y obra como un homenaje póstumo a quienes hicieron del cine un arte con su amor, dedicación y esfuerzo, porque fue gente que vivió para eso. Así es. Vamos a recomendar ya, nos dicen que ya nos vamos. Entonces, bueno, la película recomendada esta semana es, por supuesto, de uno de estos directores, de Federico Fellini. Su obra maestra se llama Dolce Vita. Es una película muy buena con el galanazo Marcello Mastroianni y la bellísima Anita Ekberg. Ojalá tengan oportunidad de verla. Haremos un análisis y una reseña el próximo martes. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos. Mili, ha sido un verdadero placer que estuvieras con nosotros. El gusto es todo mío. Ojalá se repita. Ojalá que sí, muy pronto. Bueno, gracias como siempre a la Universidad Pedro de Gante, al rector, el señor Fernando Garza, a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Ponemos a su disposición, como siempre, nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, Radio UPG, Instagram y Twitter, Radio UPG Oficial, y por supuesto nuestra radio en línea, www.radio.upg.mx. Soy Lorena García, les agradezco su tiempo y atención, y por favor no deje de ver cine. Hasta la próxima.